Hola, hola, hola. Sí, os presentaré. Buenos días de nuevo. Vamos a comenzar la primera mesa redonda. Vamos un poco con el tiempo justitos, entonces, si me lo permitís, voy a obviar mi introducción, porque lo importante es que escuchar a nuestras expertas en una mesa redonda que lleva por título El abismo de los 18 años, desafíos en la transición a la vida adulta. Nos acompañan, y quiero agradeceros el que pongáis vuestros conocimientos a la disposición de todos nosotros. Nos acompañan, como decía, Esther Piracés, empiezo por allá, jefa del Departamento de Orientación del Instituto Lucas Mayada de Huesca, que nos hablará sobre orientación académica y profesional desde la acción tutorial en bachillerato. Ana Pérez, terapeuta ocupacional, trabaja en la Fundación Arcadia en Huesca, que nos hablará sobre proyectos de vida y salud mental. Y María José Bernuz, profesora de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, que nos hablará sobre delincuentes pero inmaduros, el reto de entender al adolescente respondiendo al delito. El proceso que vamos a seguir es darles primero la palabra a nuestras tres expertas. Van a hacer una exposición muy breve. Después daremos la palabra al público para que pregunte, reflexione, en fin, un tiempo para poder compartir todas las cuestiones que sean interesantes, y haremos finalmente un cierre que les daremos o les volveremos a dar la palabra a nuestras expertas. Entonces, Esther, por favor, cuando quieras. Bueno, pues lo primero quería dar las gracias a Javier y a José por invitarme a participar aquí, a la calurosa bienvenida que hemos tenido de los peques del Coro del Parque, y bueno, decir que yo estudié aquí en esta facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, y luego también estudié... ¿No se me oye? ¿Ahora? Ahora sí. Gracias. Nada, que decía que quería dar las gracias primero a los peques del Coro del Parque que nos han dado esta calurosa bienvenida, y luego a vosotros, a la Facultad de Educación, de Ciencias Humanas y de la Educación, porque yo estudié aquí y luego seguí en Zaragoza, en Unizar. Entonces, bueno, pues gracias a vosotros precisamente puedo llevar a cabo mi labor profesional. Entonces, bueno, me presento. Ya han dicho, soy Esther Piracés, trabajo en el Departamento de Orientación del IES Lucas Mayada. Seguro que los que sois de Huesca conocéis el centro. ¿Os suena? Quiero decir que es un centro un poco peculiar porque, bueno, tenemos la ESO y el bachillerato, que son enseñanzas ordinarias, pero sí que es cierto que somos el único centro de la provincia de Huesca que tenemos el bachillerato a distancia, y además somos el único centro actualmente que tenemos el doble programa de bachillerato internacional y bachillerato en LOMLOE, y por lo tanto tenemos alumnos pues, con diversas casuísticas. En el bachillerato a distancia sí que es verdad que va dedicado sobre todo a personas adultas que quieren continuar formándose pues, para mejorar su desempeño laboral, pero es verdad que cada vez tenemos pues, alumnos entre 16 y 18 años que bien por problemas de salud mental o bien por problemas de salud física, pues bueno, se les recomienda este bachillerato, y entonces tenemos que dar respuesta a las necesidades de este alumnado también. Y luego, bueno, los grandes ámbitos de intervención del Departamento de Orientación es la evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidad especial y educativo, para dar respuesta a todas las dificultades y a todas las necesidades que surgen en el día a día, el plan de acción tutorial y luego el plan de orientación académica y profesional. Nuestro centro tiene ahora aproximadamente unos 530 alumnos y ahora mismo estamos 10 personas en el Departamento de Orientación del centro, y luego somos 2 orientadoras, mi compañera y yo, y lo que hacemos, pues lo que os he dicho, sobre todo dar respuesta a los 3 grandes ámbitos de intervención de los orientadores educativos. He puesto esta diapositiva porque todos los que estamos aquí entiendo que hemos pasado por el sistema educativo, y lanzo un pequeño ejercicio de introspección que quiero que realicéis. Con 15, 16 años, que es cuando terminamos cuarto de la ESO, ¿quién tenía claro que quería ser pues, veterinaria de fauna salvaje? ¿Quién tenía claro que quería ser ingeniera de caminos, bombero o repostero? Pues la gran mayoría no. Vamos, casi seguro. Hay algunos alumnos que sí que lo tienen claro, pero la gran mayoría, con 15, 16 años, cuando ya tenemos que elegir una modalidad de bachillerato, ya estamos enfocando un camino hacia enseñanzas posobligatorias, tanto universitarias como de formación profesional, pues no tenemos ni idea de lo que queríamos estudiar. Si hiciera levantar la mano, estoy casi segura de que la gran mayoría de vosotros con 15 años no sabíais qué queríais hacer pues, cuando tuviéramos 30, 40, 50 años. Entonces, bueno,
pues ahí lo lanzo. Aquí os he puesto 2 fotos de mis alumnos de segundo de bachillerato. Ahora mismo están haciendo la PAU, ¿vale? Acaban hoy. Y si los alumnos y las familias están nerviosos, os aseguro que los profesores que acompañamos también, ¿vale? Entonces, pues bueno, desafíos y retos de la entrada de la edad adulta en los 16 y los 17 años que vemos desde el Departamento de Orientación, pues ahí lo he puesto. Primero, conocer el sistema educativo. Es muy complejo el sistema educativo. Lo bueno que tiene el sistema educativo español es que siempre podemos estudiar y las puertas para la educación siempre están abiertas. Da igual que tengas 16 años, que 34, que 82. Si queremos estudiar, afortunadamente el sistema educativo nos lo permite. Pequeño problema, que es cierto que el sistema educativo y el acceso al mismo es complejo. Entonces, explicar el acceso a la formación profesional, a la universidad, a cómo acceder directamente al mundo laboral, cómo podemos emprender, las oposiciones, pues es complejo llevarlo a cabo. Entonces, desde el Departamento de Orientación intentamos ayudar a nuestros adolescentes a disipar todo este tipo de dudas. Otro hándicap que tenemos, la necesidad de autonomía. Tener en cuenta que los alumnos que tienen 17, 18 años tienen que salir de la zona de confort, de la zona de apego de los padres, de papá y mamá y mis hermanos, y seguramente me tengo que ir a estudiar a otro sitio y ya no solo tengo que salir de esa zona de confort de casa, sino que además el cambio de amistades pues también se va a suceder, porque seguramente muchos de nuestros alumnos llevan toda la vida juntos, desde los 3 añitos, pues porque provienen de los mismos coles. Huesca es una ciudad pequeña, se conocen todos, y tener que ampliar ese horizonte de amistades y demás, pues muchas veces cuesta y da un poco de vértigo. Y luego lo que yo creo que es más importante, que es el último desafío que he puesto ahí, es la construcción de identidad. Van a cambiar de amistades, van a explorar valores propios y, sobre todo, poco a poco van a ir adquiriendo mayor independencia emocional. Es necesario que lo hagan y, gracias a esto, pues poco a poco vamos configurando lo que es la entrada a la edad adulta. Os he puesto una diapositiva y hemos dicho que el gran problema que tenemos cuando acabamos cuarto de la ESO es que no sabemos qué estudiar. No sabemos cómo funciona el bachillerato, no sabemos cómo estudiamos los grados medios, pero cuando entro en cuarto de la ESO, algo que siempre digo a los alumnos es que absolutamente todos tenemos un talento, todos tenemos algo que se nos da bien, todos tenemos pues, una serie de actitudes, de aptitudes, de bagaje. En cuarto de la ESO todos nosotros sabíamos por lo menos qué asignaturas se nos daban bien y qué asignaturas se nos daban mal, qué asignaturas disfrutaba más estudiando y qué asignaturas, pues por mucho ahínco que le pusiera, pues o suspendía o me costaba mucho aprobar. Entonces, bueno, el punto de partida de intervención del Departamento de Orientación pues parte de ahí. Desde la acción tutorial intentamos que los chavales pues, vayan adquiriendo autoconocimiento, vayan adquiriendo motivación para encontrar ese camino hacia el mundo laboral. Gestión emocional, porque bachillerato es una etapa muy dura respecto al acceso luego a enseñanzas posobligatorias. Tenemos muchos problemas de ansiedad, estrés y demás por encontrar el camino y porque no me llega la nota, ¿vale? Las notas ahora mismo para acceder a la universidad en determinadas carreras están altas y muchos alumnos tienen muy claro qué quieren hacer y pueden tener una nota de corte alta y saben que no pueden llegar o que les va a costar llegar, y otros, sin embargo, lo pueden pasar mal porque no saben qué quieren hacer. Ayer mismo estaba con una alumna de primero de bachillerato que estaba pensando en cambiarse de modalidad porque está en bachillerato de ciencias, pero le gustan carreras de ciencias sociales. Entonces, esa dinámica de gestión emocional, la verdad que en bachillerato es dura. Y luego, bueno, pues tenemos que acompañar también en la toma de decisiones, que es importante. Necesidades que siempre encontramos en el alumnado en bachillerato, pues lo he puesto allí. Incertidumbre, presión académica, familiar no tanta, pero académica os aseguro que la hay. Desconocimiento de los itinerarios para acceder. La PAU, explicarla ya como tal es compleja, y el acceso a la formación profesional pues también es complejo. Y luego miedo al fracaso. Tenemos muchos alumnos que tienen el plan A, pero si no entran en el plan A no saben qué hacer de plan B. Entonces, bueno, pues ahí intentamos acompañar para ayudarles a tomar esas decisiones. Cuando acompañamos en la acción tutorial y en la orientación académica profesional, os he puesto ahí un breve esquema de la situación educativa en España, ¿vale? Ahora mismo tenemos 4.400 grados universitarios en España. Entonces,
muchos de ellos están en muchas ciudades, pero como quiero que veáis, pues al final conocer todo y dar respuesta es verdaderamente complejo desde el Departamento de Orientación, ¿vale? Porque tenemos alumnos que quieren hacer cosas muy variadas, hay carreras universitarias nuevas que se van incorporando al mercado laboral y, bueno, pues conocer todas, la verdad es que es complejo. Familia profesional, lo mismo. Hay gente que me dice, Esther, pero si yo quiero ser carpintero, ¿qué tengo que hacer? Digo, pues es que igual deberías haber hecho un grado medio y no bachillerato. Entonces, bueno, es complejo. Y el acceso al mundo laboral también tienen que empezar ya a tener contacto pues, con qué tengo que hacer ya para poder trabajar. Al final pues lo hemos puesto ahí, el emprendimiento es imprescindible, networking y tejer un tejido y tener un tejido de redes profesionales pues también es necesario. Hacer programas de inserción laboral, cursos que ayuden a encontrar un trabajo, pues bueno, pues siempre va a ayudar. Aquí os he puesto un programa que yo utilizo muchísimo en cuarto de la ESO y en bachillerato. Entonces, no sé si lo podremos ver. A ver. Bueno, no pasa nada. Es un programa de orientación académica y profesional que lo utilizamos mucho en cuarto de la ESO y también, sobre todo, en segundo de bachillerato, donde nos ayuda a entender la diapositiva. Sí que entra. Vale, fijaros, yo este programa lo utilizo mucho con los alumnos, se llama El Orienta, y aquí puedo ver, además está siempre muy bien actualizado, y aquí podemos ver, pues por ejemplo, todas las carreras que tenemos, esas 4.000 carreras que os he puesto que tenemos distribuidas en toda España, pues dónde se dan, notas de corte, criterios de acceso, etcétera. Entonces, esta herramienta los alumnos ya la conocen pues desde pequeñitos, o sea, desde cuarto de la ESO vaya, y les ayuda mucho a continuar, ¿vale? Entonces, estrategias de la acción tutorial. ¿Qué es lo que hacemos en tutoría para que los alumnos encuentren un poco su camino? Pues hacemos cuestionarios vocacionales, sobre todo de autoconocimiento. Hacemos en segundo de bachillerato muchísimas charlas profesionales y universitarias de facultades tanto de Huesca como de Zaragoza. Hacemos muchísimas entrevistas individuales, tanto con los propios alumnos como con las propias familias, porque las familias también hay que implicarlas, ¿vale? Es necesario dar una respuesta de serenidad a todas esas familias que ven que sus hijos se esfuerzan y hay veces que la nota no le da o hay veces que ven que los propios chavales están teniendo crisis de ansiedad. Hacemos dinámicas grupales también para intentar entre todos encontrar qué se nos da bien y qué se nos da mal, el uso de herramientas digitales de la orientación. Y luego, desde el departamento, que intentamos detectar necesidades, que es lo que necesita cada alumno para dar una respuesta ajustada, coordinar la orientación académica con jefatura de estudios y con las tutoras de segundo de bachillerato. Por supuesto, importantísimo, dar información actualizada. Ahora mismo estamos en una época, vamos a decir, en un periodo de tranquilidad respecto a cambios normativos, llevamos ya un tiempo estables, pero sí que es cierto que hasta hace poco, por ejemplo, el año pasado la formación profesional cambió. Pues los orientadores educativos tenemos la necesidad de estar permanentemente formados en esta tesitura para dar respuesta a las necesidades del alumnado, ¿vale? Tenemos también que favorecer la reflexión personal y, lo que he dicho antes, implicar sobre todo a las familias. No puedo pasar. Vale, y ya para acabar, que voy a ser muy breve, el plan de acción tutorial que tenemos tanto en cuarto de la ESO como en primero y en segundo de bachillerato, os lo voy a poner ahora, ¿vale? Nosotros en nuestro centro hacemos, bueno, todos los institutos, vaya, hacemos reuniones semanales entre jefatura de estudios, orientación y, en mi caso, en segundo de bachillerato y en primero somos 4 tutores. ¿Para qué hacemos estas reuniones? Pues para detectar necesidades y ofrecer respuestas educativas adecuadas al día a día al alumnado de bachillerato. Entonces, os he puesto un ejemplo. Nosotros en segundo de bachillerato, ya que estamos acabando el curso, hemos hecho la hora de tutoría es 1 hora por semana, tanto en primero como en segundo, y hemos tenido 30 sesiones de tutoría en segundo de bachillerato. Entonces, de esas 30 sesiones, pues un tercio han ido destinadas a dinámicas de autoconocimiento y a gestión de estrés y ansiedad, y otras 10 sesiones las hemos hecho, pues lo que hemos dicho, para conocer el sistema educativo y la oferta educativa. Esto os lo he querido compartir para que veáis, esto es lo que tengo compartido con las tutoras de segundo de bachillerato. Entonces, veis que en nuestro centro la hora de tutoría es el viernes a 5ª hora, de 12:40 a 13:30, y el alumnado, pues hemos programado entre tutoras, departamento de orientación y jefatura de estudios, pues todas estas charlas y todos estos talleres. Lo que está en rojo serían todo lo que serían dinámicas de autoconocimiento y lo que está en azul serían pues todo lo que hemos hecho para conocer el sistema educativo.
Por ejemplo, os pongo un ejemplo ya breve. He entrado yo en la hora de tutoría en segundo de bachillerato en un par de ocasiones porque las tutoras me demandaron que había bloqueos emocionales en cuanto a enfrentarse a los exámenes. Sabéis que en segundo de bachillerato va muy dedicado a la PAU y tenemos alumnos que son buenos y que están muy acostumbrados, pero con el miedo de estas famosas pruebas de acceso a la universidad, pues cuando me tengo que enfrentar al examen me quedo en blanco. Entonces las tutoras me demandaron pues, estrategias para que aprendieran los chavales para intentar que esto no ocurriera y en la medida de lo posible intentar actuar de una manera apropiada si esto ocurriera. Tenemos un grupo de convivencia en el centro y hemos hecho 3 sesiones de meditación que lo ha hecho el grupo de convivencia, 2 profesores del grupo de convivencia, precisamente para dar pautas de respiración y de gestión de ansiedad para, en el caso del examen SDPA o en el caso de un examen de recuperación, pues intentar que ni esos bloqueos ni esos ataques de ansiedad, intentar que no ocurran o minimizarlos en la medida de lo posible, ¿vale? Y luego todo lo que está en azul, pues es todo el conocimiento del sistema educativo que tenemos en Aragón. Pues ha venido la Escuela Superior de Conservación y Restauración, han venido las asociaciones de estudiantes de la carrera de matemáticas, de física, fuimos a ver con todo el alumnado de bachillerato la Facultad de Filosofía y Letras. Vinieron también de la Escuela Politécnica Superior. Bueno, vamos, que como veis, en segundo de bachillerato, pues 2/3 de la acción tutorial van dedicadas al autoconocimiento y al conocimiento del sistema educativo, ¿vale? Y ya. Para finalizar, una cosa que les digo siempre a los alumnos desde que están en cuarto de la ESO es que el futuro se construye paso a paso. Está bien no tener todas las respuestas hoy. Tu vulnerabilidad no es una debilidad, sino el espacio valioso donde nacen tus fortalezas y tu vocación. Hay que tener claro que es muy normal que los alumnos, cuando toman una decisión de ámbito académico y demás, se equivoquen o que empiecen una cosa, no les acabe gustando y empiecen otra. No pasa nada, nos ha pasado a la mayoría, ¿vale? Hay que renovarse a lo largo de la edad adulta para encontrar el lugar académico y el lugar laboral y tienen que verlo como un aprendizaje, ¿vale? Así que aquí lo dejo y espero que os haya gustado. Gracias Esther. Como veréis, en esta mesa redonda vamos a abordar la cuestión de ese abismo desde 3 miradas complementarias, pero enormemente necesarias. La primera, la que nos ha presentado Esther desde una perspectiva más educativa, más profesional. La segunda, Ana Pérez, que va a intervenir ahora, se va a focalizar en las cuestiones de salud mental y los proyectos de vida. Y por último, María José, nos hablará de la comprensión de la adolescencia desde el ámbito más jurídico y social. Bien, se nos ha quedado colgado. Sí, pero ya se lo he dicho. Fin de la presentación, sí. ¿Se nos ha quedado colgado? Bueno, no pasa nada, si quieres empiezo. ¿Puedes empezar mientras intentamos arreglarlo? Sí. Igual hay que sacar José. Bueno, pues empezamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Red Universitaria por la Infancia y la Adolescencia, a la Universidad de Zaragoza, al equipo que habéis trabajado en ello, María, Alberto y José, y a Javier. Bueno, me voy a ahorrar también un poco la introducción porque al final he preparado cosas que María y Ricardo lo han comentado antes y por tiempo también. Vale. Esa ciérrala. ¿Y ahora? Es importante para mí tener estos encuentros y espacios donde poder compartir los pensamientos que nos suscitan, ¿no? La adolescencia, porque al final... Al final son cambios que tienen las personas adolescentes, pero las organizaciones también tenemos que hacer esa gestión del cambio, ¿no? La adolescencia, sin duda, es un momento vulnerable, crítico, es vital para la detección de problemas, pueden ser emocionales, pueden ser psicológicos, para prevenir, ¿no? Posibles trastornos mentales en la etapa adulta. Es verdad que
es verdad que cuál será nuestra mirada para atender a los problemas emocionales que vengan con los adolescentes cambiará de manera muy significativa el modo del transcurso. Por eso insisto un poco en la mirada atenta desde el entorno educativo, desde los servicios sociales, desde los servicios de salud mental y desde las familias. Bueno, esto eran una serie de datos para hablar de la importancia que tiene la salud mental en la adolescencia. 1 de cada 7 personas, según la OMS, en el mundo, tiene un trastorno mental a nivel mundial. Eso, vale. Allí está bien, Javier, gracias. Según el estudio de UNICEF y Universidad de Sevilla, la salud mental es cosa de niños y niñas. Ponía que 4 de cada 10 personas tienen haber pasado problemas psicológicos durante este año. 1 de cada 3 no lo habla y bueno, el suicidio es la causa no natural entre los adolescentes de 19 a 25 años. Hemos puesto aquí esta gráfica de ingresos hospitalarios simplemente como para tener en cuenta que el crecimiento es sostenido desde el 2017 y con un repunte importante después de la pandemia, hasta 7.964. Esto es para ubicar un poco porque hay que hablar de salud mental en la adolescencia. Luego está los retos, ¿no?, que tenemos las organizaciones que trabajamos con personas. Para mí, yo creo que desde Arcadia hemos impulsado un cambio en la manera de atender, ¿no? Y creo que estos serían como los retos o las reflexiones que podemos establecer para poder compartir y luego en la mesa de debate poder escucharnos, ¿no? Una escucha, ofrecer a los adolescentes, a las personas, una escucha cálida, acogedora, cercana a las emociones, a los pensamientos que tengan, a las preocupaciones y poder devolver una respuesta a esas emociones, ¿no? Las organizaciones deben de servir como puentes de conexión en este mundo que estamos conectados e inconectados a la vez, servir de conexión entre el mundo interno del adolescente y el mundo exterior, servir de puente. Observar los cambios que acontecen en la adolescencia. Ya sabemos que hay un torrente hormonal, hay un crecimiento madurativo, hay cambios cognitivos, psicológicos y sociales. Y luego el tema de la responsabilidad compartida lo han comentado antes en la mesa de inauguración con Marian y Ricardo, que las personas no vivimos aisladas, vivimos en la sociedad y cuantas más perspectivas tengamos del problema o de la preocupación que tenga el adolescente, más podremos trabajar en red, en coordinación. Luego, como siempre, las organizaciones tienen que facilitar aspectos de la vida cotidiana de vida sana, facilitar espacios de cuidado. Y como un reto a destacar en Arcadia, aquí tengo en la sala a los 2 compañeros que lo han hecho posible, es una experiencia que han tenido en dos clases de tercero de la ESO. Un psicólogo y la terapeuta ocupacional se han acercado al colegio, bueno, a tercero de la ESO, para poder hablar desde este modo más dialógico, más reflexivo, con las preocupaciones que aportan los estudiantes. Poder comprenderlos, ¿no?, desde el grupo igual, desde reconocer la vulnerabilidad que tenemos como ser humano, ¿no?, y poder darle un sentido. Eso para mí sin duda es un factor de prevención a posibles problemas de salud mental en la vida adulta. A raíz de, bueno, como ya hemos comentado, yo trabajo en Arcadia y gracias a Arcadia se acompaña a las personas con algún trastorno mental grave a reconstruir los proyectos de vida. Esto también ha salido en la inauguración, por eso no me voy a detener mucho. Bueno, Arcadia para hacer frente a esta misión, ¿no?, de acompañar a las personas, tiene diferentes programas transversales
y específicos algunos. Su origen fue en Huesca, en el centro de día. El centro de día funciona como un centro neurálgico para atender a las personas todos los días del año en función de sus necesidades. Tiene un modelo integral y cuenta con pisos supervisados para dar alojamiento en comunidad a las personas que atendemos. He de decir que atendemos a partir de los 18 años hasta los 65, así que nos vienen personas jóvenes, pero menos de 18 todavía no tenemos y que no tengamos por mejor para ellos. Tenemos el programa laboral, donde se desarrolla hábitos básicos de trabajo, donde pueden llegar a tener un contrato especial de empleo. Y también, como novedad, hace 4 años se inició el programa en el medio rural, donde se desempeña la atención en el lugar del domicilio de la persona. Es en Jaca y en Barbastro con el programa Redera. Luego, hace 2 años, Arcadia se ha ido extendiendo a las 5 villas y ahí hay más recursos para atender a personas. En Sadaba hay una residencia, en Egea hay centro de día, programa laboral, unidad de salud mental infanto-juvenil y Tarazona también. O sea, en cada localidad hay un recurso para atender a las personas. Estas son las fotos de las áreas donde intervenimos. Y como novedad también en Arcadia, el equipo de programa laboral diseñó un programa experiencial que está financiado por el INAEM y por los fondos europeos, en el que allí sí que se trabaja con jóvenes desde los 18 hasta los 29 años y se les capacita con un título formativo, un certificado de profesionalidad de cuidados auxiliares en el vivero. Está recién comenzando, pero me consta que es un reto y una buena experiencia que están teniendo. Es como si tuvieran una segunda oportunidad. Son personas jóvenes que tienen vulnerabilidad psicosocial y allí les capacitan empleo y formación. Y ya para acabar, insistir un poco en repetir qué podemos hacer las organizaciones para facilitar la prevención, ¿no? Entornos que escuchan, que acompañan, un espacio seguro donde poder compartir preocupaciones y comprender realmente, ¿no?, lo que les pasa a los adolescentes. Puede ayudar a una prevención de problemas de salud mental y luego la responsabilidad compartida entre todas las entidades que son agentes de cambio en el adolescente. Es un poco de resumen. En la mesa inaugural también habéis comentado la importancia de estar en red y de que todos los agentes de cambio estén coordinados, ¿no?, y por la labor. Así que esa sería mi intervención. Gracias Ana. Vamos con la última intervención, María José Dernuz, que nos va a hablar de esa tercera perspectiva de la adolescencia desde un ámbito más jurídico y social. Tengo tanta costumbre de hablar de pie. ¿Así? Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, como decía antes, por haber venido. Gracias, Javier, por la acogida en tu casa y al equipo de Huesca por su magnífica recepción. Bien, dentro de este simposio, que tenía un tema como genérico, un tema paraguas, como es el de los retos para abordar la vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia, habéis visto que esta mesa era un poco el trabajar la cuestión de la vulnerabilidad en el tránsito a la edad adulta, tanto en el acceso al mundo laboral, ¿no?, y es salida de esa zona de confort, como en el acompañamiento a chicos y chicas con problemas de salud mental,
como también cuando un chico o una chica comete un delito, que es lo que yo voy a hacer, y transita por las instituciones judiciales. Ese es el tema. Me gustaría también que viéramos, y esto es también una parte de una de las misiones de la red, ¿no?, que viéramos la importancia que tiene vincular la investigación con las normativas que regulan las políticas de infancia, porque, como os decía, yo creo que eso contribuye a desideologizar la política de infancia, ¿no?, la infancia y las políticas de infancia. Por eso lo que me gustaría hacer en esta muy breve presentación es presentaros qué es lo que dice la ciencia, la neurociencia, sobre el cerebro de los adolescentes y su comportamiento, al margen de que sea delictivo o no. Me gustaría que vierais cómo responde la normativa en las instituciones internacionales, cómo se recoge todo lo que dice la ciencia en esa normativa, y después me gustaría también que intentáramos responder a la pregunta de cómo evitar esa vulnerabilidad en ese tránsito hacia la edad adulta. Es decir, qué podemos hacer con los jóvenes que cometen delitos o qué no debemos hacer con los chicos y chicas que cometen delitos muy graves a una edad muy temprana. Porque si nos damos cuenta, lo que hacemos es que cuando cometen un delito muy grave los adultizamos rápidamente. O sea, hacemos que rápidamente adquieran la mayoría de edad penal, ¿no? A ver, la primera cuestión es, y esto seguro que hay aquí en la sala mejores expertos que yo, porque yo no soy neurocientífica, soy una pobre jurista. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pero por empezar con lo científico, ¿no? Lo que dice la neurociencia es que nosotros como colectivo nos podemos empeñar en definir la mayoría de edad, ¿no? Y nosotros normativamente, a través del derecho, establecemos que las personas son mayores de edad a partir de los 18 años. Sin embargo, la neurociencia lo que dice es que el cerebro no cumple 18 años. Lo que dice es que su capacidad de razonamiento formal, de pensamiento abstracto, se forma en torno a los 16, 17 años, nunca antes de los 14 años, y eso es lo que determina que comprenda las consecuencias del delito y que comprenda, bueno, pues el proceso, las garantías procesales, etcétera. Pero lo que dicen es, esto no es importante, bueno, es importantísimo, dice, pero a la hora de tomar decisiones es importante la madurez psicosocial que se forma, ¿no?, que se crea cuando la corteza prefrontal está totalmente madura, y en los últimos años dice, y eso se logra allá por los 23, 24, 25 años, ¿no? Claro, dice, ¿qué es lo que hace esa madurez psicosocial? Pues dice, determina la responsabilidad, el autocontrol, el pensamiento a futuro, que seamos capaces de inhibirnos de conductas, ¿no? Con lo cual, lo que nos dice la neurociencia es que durante la juventud el sistema límbico está muy activo y eso supone mucha emoción y poca regulación. Había un neurocientífico que decía de una manera muy gráfica, dice, el cerebro de un adolescente es como un coche de carreras con un motor muy potente pero sin frenos. Entonces, eso lo tenemos que recordar. Es decir, somos legalmente adultos o son legalmente adultos a partir de los 18 años, pero biológicamente todavía están en una fase de desarrollo. No miréis las diapositivas porque yo soy muy... lo pongo todo, pero relajaos. Entonces, ¿qué hace la normativa y las instituciones internacionales? Lo bonito que hacen es que recogen el guante de la ciencia. Entonces, por ejemplo, el Comité de los Derechos de los Niños, que ha ido implementando, aplicando, aterrizando la Convención, reconoce todo eso y lo dice explícitamente, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, reconoce que los niños son distintos de los adultos por todo eso, lo que decíamos, ¿no? Desarrollo físico, psicológico, necesidades emocionales, etcétera. Reconoce una cosa muy interesante, que es reconocer la adolescencia como un periodo específico entre la infancia y la adultez. Y reconoce precisamente eso, que la pubertad es una edad muy complicada, que su cerebro evoluciona en momentos distintos, que tiene un desarrollo cerebral diferente, que depende de los individuos. Y otra cosa que también dice es que la madurez, lo que os decía, ¿no?, y ese pensamiento abstracto, hasta los 14 años... ¿no? Entonces sí que nos podemos empeñar en declararlos responsables penalmente, pero que no siempre, por muy grave que sea el delito, no siempre comprenden las consecuencias de ese delito o lo que es un proceso y sus garantías procesales. En la línea que antes comentabais, lo que viene a reconocer es que la infancia y la adolescencia, por la que todos hemos pasado, supone una situación de vulnerabilidad que es inevitable, ¿vale? Eso tiene consecuencias que tenemos que recordar. Una, dice, todas esas circunstancias que rodean a la infancia y la adolescencia hace
que tengamos que reconocer que cuando cometen delitos son menos culpables, cosa que muchas veces se nos olvida. Entonces, ¿qué dice? Uno, no podemos caer en la tentación de bajar la minoría de edad penal cuando cometen delitos graves. Recordemos lo de la formación del cerebro. Y, por otra parte, pensemos qué hacer, recordando eso de que se forma hasta los 25 años, qué hacer con los jóvenes que cometen delitos más allá de los 18 años, porque cumplen 18, pero su cerebro sigue en formación. Y, por otra parte, otra exigencia del comité es hay que crear un sistema especializado de justicia de menores para dar un trato distinto a esos niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque entiende que pasar por o transitar por las instituciones judiciales genera una situación de vulnerabilidad que esa sí que es evitable. ¿Cómo? Creando instituciones adaptadas que ofrezcan respuestas educativas, constructivas, que tengan profesionales no solamente jurídicos, sino también sociales o psicosociales, ¿no? Con lo cual, eso es lo que plantea el comité, teniendo en cuenta la evolución y toda la investigación en neurociencia. ¿Qué hacemos nosotros en España? Más o menos lo hacemos bien, ¿eh? Quiero decir que tampoco estamos muy fuera de la onda. Entonces, nuestra normativa, que es del año 2000, regula un sistema especializado para intervenir con chicos y chicas que cometen delitos de los del Código Penal entre 14 y 17 años. Ahora bien, la respuesta no es la del Código Penal, son respuestas, medidas educativas que son proporcionales al delito, pero también acordes a su situación psicosocial, acorde al interés superior del menor, que van a apostar en todo caso por evitar el internamiento, que intentarán ser restaurativas con reparación, conciliación cuando es posible y que tiene una ejecución bastante flexible. Y además lo más interesante es que dentro de ese sistema especializado que interviene con chicos y chicas hasta los 18 años, están integrados tanto por operadores jurídicos, fiscales, abogados, como por psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, etc. El día del cumpleaños, si cometen un delito, ¡pam!, directamente van al sistema penal ordinario. Es un sistema garantista, por supuesto, pero es más punitivo, las penas son más largas, la ejecución es más inflexible, genera antecedentes penales o la pena de referencia, que es la cárcel, es una cárcel de adultos. Entonces, ¿cómo evitar esa vulnerabilidad que supone el transitar de repente a los 18 años y que si cometes un delito, teniendo en cuenta todo lo que decíamos de su formación cerebral, pasas directamente al sistema de adultos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar qué hacer con los jóvenes adultos que delinquen y, segundo, qué no hacer con los chicos que cometen delitos muy graves antes de los 18 años, incluso antes de los 14 años y que los convertimos, como digo, directamente en adultos. Entonces, con los jóvenes adultos hay varias opciones. Habéis visto que planteo más preguntas que respuestas, ¿eh? Para eso estamos aquí, para discutir. Ya hemos dicho que el simposio es un punto de discusión. Entonces, una opción que planteó la normativa, pero que después se dejó de lado y que en algunos países está vigente, es seguir trabajando con esos chicos que cometen delitos entre 18, 20, 21 años, cuando son determinados delitos, primodelincuentes, cuando son poco graves, ¿vale? Otra opción, que es la que tenemos nosotros, es, los mandamos al sistema penal, pero reducimos la condena, teniendo en cuenta su edad ahí joven, o a mí me parece muy interesante también crear dentro de las cárceles módulos para jóvenes. Eso a mí me parece interesante. Y a mí me parece innegociable, y en España lo hacemos, es que cuando un chico o chica ha cometido un delito antes de los 18 años y le pilla el cumpleaños de los 18 años cumpliendo la medida, sigue cumpliendo su medida dentro de las instituciones de menores. ¿Por qué? Pues porque transitarlos, ¿no?, pasarlos a las instituciones de adultos, ¿no?, al juez de vigilancia penitenciaria que decíamos que era antes, aumenta el riesgo de reincidencia. Y por otra parte, yo creo que tenemos que muchas veces, pensad en adolescencia, en la serie adolescencia, un chico de 13 años que mata a una compañera. En el Reino Unido lo transitan directamente al sistema penal, ¿no? No, o sea, yo creo que Comité de los Derechos de los Niños, todas las instituciones internacionales, lo que dicen es que tenemos que establecer una edad
que es duro porque es una justicia formal que a veces no funciona, pero que tenemos que evitar la tentación de pensar que cuando un chico, de la edad que sea, comete un delito grave, ya se ha convertido en adulto, porque no es así. De hecho, yo siempre digo, pensad que a veces un robo con violencia acaba en un homicidio más fácilmente con gente joven que con gente adulta, por lo que decíamos antes, por esa incapacidad para controlar impulsos, para determinar consecuencias, etcétera, ¿no? Entonces, no tiene que ver con el tránsito con los 18 años, pero sí en cómo transitamos a veces a los chicos y chicas que cometen delitos graves hacia la edad adulta. 3 ideas para concluir, y así me ajusto el tiempo, porque esto era realmente una carrera contrarreloj. A ver, primera idea, la edad, la juventud, la adolescencia no es un problema. O sea, porque muchas veces vemos a los adolescentes como un problema. Son un jaleo, son un lío, están locos, pero tenemos que verlos también como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad, yo creo, para seguir interviniendo, incluso cuando han cumplido los 18 años, de manera restaurativa, educativa, constructiva, porque igual que la ciencia dice que su corteza prefrontal no está formada y eso tiene una serie de consecuencias, también lo que dice es que son mucho más permeables a las medidas educativas, con lo cual sigamos ahí. Segunda idea que a mí me gustaría destacar es que a mí me parece muy importante que todos esos resultados científicos que se están produciendo con estudios sistemáticos y demás lleguen a la legislación, porque creo que eso evita esa tendencia a sesgar y a ideologizar las políticas de infancia, ¿no? Y tercera cuestión, y yo creo que, aunque porque todavía no habéis hablado, a ver ahora cuando habléis, creo que, claro, estáis diciendo, bueno, estamos hablando de delincuencia juvenil, la delincuencia supone un daño, evidentemente, con lo cual tenemos que hablar también del derecho a la seguridad, a mi seguridad, ¿no? Pero no quiero que pensemos que el derecho a nuestra seguridad se logra a través de una restricción de la educación o de los derechos de los niños. Yo creo que podemos lograr la seguridad, nuestra seguridad, a través de políticas de protección, de educación, de participación, etcétera. Y, de momento, para ajustarme al tiempo, esas son las ideas que quería lanzar y, a partir de ahí, vosotros planteáis lo que consideréis oportuno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las tres. Sé que lo que os pedimos, comprimir en 10 minutos, es muy complicado, pero bueno, ahora tenemos 20-25 minutos pues, para acabar de reflexionar, preguntar, intervenir, y entonces lo que queremos es daros la voz a vosotros, vosotras, los que estáis en el público, por si queréis pues eso, intervenir, preguntar, reflexionar sobre alguna cuestión. Os irán pasando, creo que el micro, para que podáis intervenir y así podemos establecer un diálogo compartido entre nuestras expertas y el resto de expertos que estáis sentados al otro lado de la mesa. ¿Quién se anima? Venga, Jacobo. Buenos días a todos. Muchas gracias a las intervinientes. A mí me ha hecho reflexionar algunos aspectos que comparto para el debate y discusión, ¿no? Punto 1, me confirma que lo interdisciplinar es fundamental. En la formación de los maestros y del profesorado tenemos que incrementar la formación jurídica, por ejemplo, y que en las facultades de educación colegas de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo o facultades de Derecho o facultades de Economía complementen la formación. En segundo lugar, con nuestra compañera del Mayada, el tender puentes entre la mejor formación profesional posible y la mejor universidad posible. Hay que tender puentes porque hay un porcentaje de nuestros estudiantes que en grados universitarios fracasan, no les gusta, se desencantan, se desmotivan, etcétera, y pasan a la formación profesional y al revés. Y tenemos que tender puentes y facilitar más desde nuestro punto de vista. Y en ese sentido, esta facultad, el CIFICE, otras facultades, el tender puentes entre la universidad y el ámbito universitario. Y en tercer lugar, con la compañera de la Fundación,
creo que es muy importante aire fresco en la formación, en este caso de las universidades, de los distintos grados universitarios, de fundaciones como la vuestra, de vuestros programas. Creo que tenemos que apoyaros en la universidad para fomentar investigaciones y evidencias de vuestras implementaciones de los programas para que se basen en evidencias científicas y poner al servicio de los institutos y al servicio de las fundaciones equipos interdisciplinares de universidades y de investigadores para mejorar esas intervenciones. Nada más, muchas gracias. Podéis intervenir en cualquier momento, ¿eh? ¿Sí? Sí, Jacobo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que tenemos que conocer el impacto de las intervenciones, ¿no? Y qué es lo que funciona o no funciona cuando decides ayudar a las personas. A mí me parece que te cojo el guante y cuando quieras investigamos, sí. Me parece muy interesante. Yo sí que quería añadir que precisamente en mi intervención que hemos hablado de la acción tutorial, el año pasado, gracias a la Plataforma del Voluntariado de Aragón, nuestro alumnado acudió a entidades sin ánimo de lucro y uno de los centros que visitó fue el alumnado de cuarto de la ESO. Visitamos el centro de día de Arcadia y fue la verdad que muy interesante porque la mayoría de los chavales, por ejemplo, no sabían lo que era un psiquiatra. Y ahí pues, tuvimos la oportunidad de ver pues, cómo trabajan las instituciones que ayudan a personas con problemas de salud mental. Entonces, tejer una red institucional de personas que trabajamos en el ámbito educativo con jóvenes y con adolescentes, pues evidentemente es imprescindible. Y formación jurista también necesitamos, sí. Siempre estamos pendientes de cómo ayudar a las personas cuando han tenido algún delito o orden de alejamiento, sí. ¿Quién se anima? Venga. Hola, buenos días. Cogiendo el testigo a Jacobo, pues también comentar, bueno, soy Aurora López Azcona de la Facultad de Derecho. Este simposio, y después de haberos escuchado, me confirma y me ratifica una vez más de la importancia en el tema de infancia y adolescencia de trabajar en equipo y de trabajar las diferentes ramas. Es decir, todos nos necesitamos. Vosotros necesitaréis formación jurídica, pero nosotros, y yo personalmente, necesito formación en vuestros ámbitos y la verdad que me han gustado muchísimo vuestras intervenciones. También, ¿me oís? Es que, bueno, hablo siempre muy alto, siempre sin micro, tengo un vozarrón, pero también en cuanto a la conexión entre los centros y la universidad, Ana, ahí te lanzo el guante. Bueno, como vicedecana de estudiantes de la Facultad de Derecho, cuando habéis puesto vuestro planning, que yo me he tomado muchas cosas y luego querré comentaros del tema de estos talleres de bloqueo mental, de Esther en concreto, os invitamos a la Facultad de Derecho, hablamos. Sí, nos encantaría, si no habéis venido todavía, que vinierais. Y por último, sí que quiero hacer una pregunta a María José. Me voy al ámbito jurídico. Después de haberla escuchado una vez más, que me ha encantado su intervención, nada, muy breve. Ya sabes que yo he trabajado sobre ese tema, el recurso de los menores con problemas de conducta, ese instrumento de protección. No sé, un poco, ¿qué te parece? Porque a mí tengo muchas dudas con ese instrumento, que realmente es un instrumento de protección de menores, pero vamos, si te apetece contestar, ¿eh? No. Yo es que normal, o sea, yo en lo que he trabajado, en el tema que he trabajado es sobre delincuencia juvenil, sobre delincuencia. Quiero decir, sobre comportamiento antisocial y demás, tampoco lo conozco mucho, no. Sobre todo yo trabajo con chicos y chicas que cometen delitos, pero ya que cometen delitos. De los del Código Penal, exactamente. Vale. Sí, exactamente. Vale, pues nada, ya hablaremos, eso es. Bueno, nada más, y muchas gracias por estar aquí. Sí, José. Y luego allí. Sí, un momento, por devolverle. A mí me parece que cuando comentas lo de trabajar en equipo, yo lo veo como sustancial, porque muchas veces
nos sentimos solos, ¿no? Las personas que tienen preocupaciones o problemas se sienten solos. Depositan mucha responsabilidad en una sola persona, ¿no? Entonces, esa sola persona se siente también que tiene que manejar la situación. Entonces, con esto de la responsabilidad compartida, de trabajar en equipo, lo que sucede es que se crea un clima de seguridad donde las decisiones se pueden consensuar, ya no es una sola persona que tiene que tomar las riendas. Entonces, a mí eso me parece sustancial, el poder entre organizaciones diferentes trabajar, conocerse, ¿no? Me presento porque venimos en representación. Yo soy Silvia Marco, orientadora educativa, y somos las tres parte del equipo especializado en trastorno mental y de la conducta, dependiente del Departamento de Educación. Agradecer a las tres ponentes, ¿vale?, las tres visiones tan magníficas que nos habéis aportado. Y sobre todo, especialmente me ha gustado escuchar, imagino que a mis compañeras también, aunque no lo hemos podido comentar ahora, a la última ponente cuando ha introducido las prácticas restaurativas que van también en la línea de las intervenciones que realizamos en los centros que nos solicitan ayuda con niños con trastorno grave de conducta o con compromiso de conducta, a la pregunta de la compañera que está aquí escuchando con nosotras también. Entonces, está genial que vemos que vamos interviniendo todos en la misma línea, defender igualmente esa necesidad de trabajar en red. Esta tarde, con la ponencia de salud mental también, con los retos digitales, pues viene magnífico y demás, porque sí que estamos encontrando dificultades en ese trabajo en red, porque creo que todos los sistemas actualmente pues podemos decir que estamos sobrepasados con esta vorágine de situaciones de compromiso en salud mental. Entonces, bueno, pues agradecer y que sepáis que estamos aquí también y que agradecemos mucho vuestra colaboración y vuestras aportaciones. Y eso, que vamos trabajando con niños desde pequeñitos, los círculos de diálogo, que son una de las prácticas, de las prácticas restaurativas para evitar ese tipo de situaciones, ¿vale? Y desarrollar resiliencia. Nada, era una aportación. De todas formas, solamente una pequeña cuestión sobre eso. Toda la implementación de herramientas de justicia restaurativa, como son reparaciones, conciliaciones, todos los procesos de mediación, a mí me da la impresión, es una sensación quizás, de que los profesionales que trabajáis con niños, niñas y adolescentes lo tenéis clarísimo, o sea que es una herramienta muy valiosa, o sea que es muy educativa, muy responsabilizadora, que además vosotros sabéis cuándo hay que aplicarlo y cuándo no, porque el principio de oportunidad es básico, pero sin embargo socialmente no está tan bien visto. O sea, se tiene la sensación de que todo lo restaurativo es una justicia como más suave, más ligera y por tanto el tope para implementarlo está en la gravedad. En cuanto pasamos a un delito un poco más con violencia o con algún tipo de fuerza, sobre todo con violencia, se paraliza, ¿no? Cuando en realidad es una herramienta que es igualmente restaurativa, o sea, que es igualmente valiosa en delitos graves, incluso con violencia. Entonces, sí, me da la impresión de que hay como los profesionales lo tienen clarísimo y la sociedad a veces lo ve con resquemor. De hecho, en adultos se implementa muy poquito y muy desigualmente, además. Hola, buenos días a todos. No se oye. No se oye, ¿no? No. Buenos días a todos, ¿se oye? Sí. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a las ponencias. Han sido, la verdad, que interesantes para nuestra discusión. Bueno, yo tengo bastante voz. No necesito micro. Bueno, a ver, bueno,
Me he dedicado en mi vida a la gestión de menores y adopción. He estado 11 años trabajando aquí en el Ellas de Colcha. Amo mi trabajo. También soy defensora de los derechos sociales. He trabajado en un cargo de responsabilidad de derechos sociales. Y realmente yo creo que soy una técnico que quiere aprender y también compartir, porque creo que somos todos maestros del cuidado y aprendices del cuidado, ¿vale? Luego, como va a ser la pausa y para despertarnos un poco y relajar, yo soy un poco poeta, entonces voy a leer un texto si os parece. Vivimos con una voluntad que comenta todo el tiempo lo que pasa. Estamos con el presente con recuerdos de dolor. Señala lo que falta para estar como queremos y anticipa problemas que aún no existen. Así, el momento actual se vuelve incómodo, aunque no haya un peligro real. Muchas veces reaccionamos más a lo que pensamos que a lo que ocurre. Repetimos historias del pasado y las usamos para explicar lo que sentimos ahora. También proyectamos deseos y miedos hacia el futuro y dejamos de atender lo que tenemos delante. Esto genera tensión constante. No es que la realidad sea siempre difícil, es que la estamos filtrando sin parar. Cuando observamos esa voz, vemos que no es lo mismo pensar que vivir. El cuerpo está aquí, pero la atención se va a otros tiempos. Al darnos cuenta de esto, aparece un espacio para elegir cómo responder. Podemos seguir la cadena de pensamientos o volver a lo que está pasando en este instante. No hace falta eliminar la voz, basta con reconocerla y no darle todo el control. Con práctica, el presente se vuelve más claro y manejable. Rafael Rodríguez Maestre. Muchas gracias. Qué bonito. Más intervenciones. Mira, José, ahí y atrás. Hola, muchas gracias. Yo soy Diana Valero, de la Facultad de Trabajo Social, bueno, Ciencias Sociales y del Trabajo, pero de Trabajo Social. Yo quería una pregunta porque estamos trabajando con varias entidades que están precisamente trabajando con los menores, especialmente los vulnerables, y en la transición a la vida adulta e inserción sociolaboral, fundamentalmente. Y lo que más están encontrando es la dificultad de permanencia en los programas, que muchos de esos menores se están perdiendo en el tránsito, por ejemplo, de una FP básica a intentar acompañarlos en la inserción. Entonces, yo quería preguntaros, desde vuestra experiencia, tanto a nivel entidad como a nivel instituto, ¿cuáles creéis que son las claves? Porque intuitivamente lo que estamos planteando nosotros en nuestra investigación es que es precisamente el vínculo con los profesionales que lo están llevando, porque si no se pierde. El INAEM ha dado muchos fondos para poner en marcha proyectos con juventud y demás, pero claro, están más centrados en esa parte que en la parte de lo que es el vínculo. Y no sé si es mi defecto profesional de trabajadora social, que siempre voy buscando eso, o si desde vuestra experiencia consideráis que es una vía por la que la investigación podríamos ir tirando. Gracias. ¿Cómo te llamas, perdona? Diana. Diana. En nuestro caso, lo que yo sugeriría sería hacer como acciones preparatorias antes de llegar al trabajo, vincular con la persona lo que le apetece hacer acciones a corto plazo para ir trabajando los hábitos, la rutina, la capacidad que tiene de aguantar, ¿no? Porque la dificultad es que no aguantan las 7 horas. No, la dificultad es que se descuelgan del propio programa. Se desvinculan por falta de motivación o... Claro, yo lo que haría sería escucharles, dedicar tiempo en una escucha como muy consciente de qué hay detrás en ese abandono, si hay una indecisión de que no le gusta eso o una falta de responsabilidad. Muchas veces se ve, ¿no?, en personas jóvenes que les cuesta mucho comprometerse, esa responsabilidad que tienen que hacer desde la madurez de tengo que cumplir. Entonces yo lo que haría sería facilitar espacios para abordar un poco qué hay detrás de ese abandono. Si es a lo mejor lo que pensamos, que la falta de vínculo con el profesional no es la correcta.
yo creo que muchas veces es rasgos de inmadurez, y entonces es ahí donde tenemos que como educar, ¿no? Ponerles el rol de adulto. Ya son mayores de edad. La mayoría van a cumplir los 18 años, entonces son muy jóvenes. Que automáticamente pasan unas prácticas en la empresa, pero claro, ese tránsito pues tiene un periodo formativo y después pues van a hacer prácticas en una empresa. Y claro, si los perdemos en medio. La empresa, perdón. Si los perdemos en medio o a la empresa no llegan preparados, claro, el objetivo de la empresa es que luego continúen en el puesto de trabajo. Si perdemos eso y no conseguimos dárselo, entonces, o sea, que es un proyecto a futuro, más que lo que nos han dicho es estamos teniendo estos problemas, queremos plantear un futuro proyecto para empezar en 2 años con una gran empresa que se pone en marcha en Aragón, pero queremos hacerlo bien desde el principio y lo que estamos viendo es que ahora mismo lo que hacemos no funciona. No aguantan, ¿no? No aguantan. Pero en varias entidades, no es solamente, o sea, lo hemos hablado con varias entidades y están teniendo, pues eso, muchos abandonos a mitad del programa, a pesar de seguimiento semanal, talleres grupales. Entonces, no sé si es cuestión de estas 3 entidades en concreto con las que nos hemos puesto en contacto inicialmente para hacer el exploratorio o si es algo general. Sí, a ver, es algo que vemos y que nos pasa a Arcadia. Yo facilitaría espacios donde tú pudieras volcar de manera genuina que estás preocupada porque la persona no va a aguantar en el trabajo, o como mostrar tus pensamientos. Y claro, para eso simplemente se necesita tiempo y un espacio. Claro, entonces tú en el propio diseño del proyecto incluirías ya los espacios de... Sí, serían unas reuniones como diferentes a las que estamos estableciendo ahora, que es, pues venga, que tengo media hora, ¿qué pasa? ¿Y por qué no sigues? ¿No? Y porque es otro tipo de espacio donde puedes invitar a alguna persona significativa de su entorno para que te dé más información, porque al final también nos falta mucho conocer a la persona. Me da la sensación de que no acabamos nunca de conocer a las personas con las que trabajamos. No sé si te he contestado. Toda otra visión es bienvenida. Lucía, ¿quieres aportar algo? Bueno, desde el programa experiencial que viene financiado con Fondo Social Europeo y del INAEM, que ha salido en la última diapositiva, sí que es verdad que en estos 3 meses que son primeramente formación, nos estamos dando cuenta de que muchos vienen también con la mochila del instituto, de la formación reglada, ¿no? Entonces se han intentado, abandonos de momento no hemos tenido, pero sí que ha habido mucho trabajo a nivel individual. Y lo que ha dicho Ana, los viernes generalmente sí que se hace una reunión y una reunión un poco con nuestro modelo, con el modelo de diálogo abierto, sin tiempo, sin juzgar, hablando de las emociones y de toda esa mochila que llevan detrás. Sí. Nos queda tiempo. Vamos a estar hasta que nos echen los alumnos que van a hacer la nueva audición de música, con lo cual pues vamos a aprovechar. Venga, pues igual hasta casi seguramente pueda cerrar yo y os contaré también la siguiente parte que es importante, que es el almuerzo. Y os digo a dónde tenemos que ir a tomarnos el café. Yo tengo 2 preguntas puntuales. A mí el tema de la vulnerabilidad me gusta, siempre me ha gustado y creo que las situaciones de vulnerabilidad se empiezan a ver y de repente no las ves y de repente las ves y dices, ¿cómo no las había visto hasta entonces? Y a mí personalmente me ha pasado situaciones de entender que, fíjate, hablemos claro, que Geta o fíjate tienen la culpa de ser culpables a realmente cuando te das cuenta de una situación de vulnerabilidad puedes entender que son víctimas. Entonces tengo 2 preguntas concretas a Esther, ¿de acuerdo? Yo no sé si las gafas de ver la vulnerabilidad en esos adolescentes, todos hemos pasado por ese momento crítico de tener que elegir a lo que te dedicas. Yo no sé si la sociedad ha cambiado en los últimos tiempos, esa presión académica que se vive con respecto a las calificaciones, no sé si ahora ha cambiado y la sociedad tenemos una visión utilitaria de qué tengo que ser de mayor, qué tengo que estudiar para ganar bien, vivir bien, o hay una visión vocacional, que tengo que elegir para hacer lo que a mí me gusta, ¿de acuerdo? Y entonces los adolescentes están bajo esa presión, están siendo vulnerados por la sociedad, ha cambiado y a lo mejor
esa visión, no sé, más utilitaria les está presionando y les está generando malestar o situaciones de vulnerabilidad, o no, o es una impresión? Yo te voy a contestar, claro, te voy a dar mi opinión personal y mi experiencia profesional por lo que veo en el día a día. Habréis hablado antes de la pandemia, de cómo ha generado situaciones de vulnerabilidad, y yo creo que desde la pandemia las notas de corte de acceso a la universidad y ahora también en la formación profesional están cada vez más altas, ¿vale? Entonces sí que existe presión social porque los propios alumnos la perciben, y también existe presión familiar por intentar llegar a ciertos estudios. Entonces, yo creo que sí que existe, no se dice de forma manifiesta, evidentemente, pero sí que creo que los alumnos perciben ya desde cuarto de la ESO esa presión por intentar alcanzar una nota, esa presión por intentar hacer una materia que luego me sirva para bachillerato, que luego me sirva para la PAU y para la universidad, por intentar hacerlo lo mejor posible. Luego también tenemos el otro prisma que acabáis de comentar. Tenemos también alumnos con un fracaso escolar acusado desde hace varios años, que intentamos de la mejor manera posible darles una salida o bien hacia la formación profesional básica o bien hacia los programas de cualificación inicial, y sí que es verdad que podríamos mejorar pues, esa red de contactos entre el ámbito laboral y entre el ámbito educativo. Nosotros pasamos muchas horas con los alumnos y vemos cosas que evidentemente ya sabes que pueden surgir problemas, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que muchas veces pasan totalmente desapercibidos y hasta que no explotan en un examen o hasta que no suspenden algo que no esperaban suspender, entonces es cuando se descubre la caja de Pandora y afloran un montón de problemas que desconocíamos, ¿vale? Tutores, orientadores, la profesora, mi compañera de servicios a la comunidad, y eso pasa día a día y seguirá pasando. Entonces, desde el Departamento de Orientación en el centro lo que intentamos hacer es acompañar a las tutoras la mayoría de veces que podemos y entrar con ellos en las tutorías para que precisamente al Departamento de Orientación, como no impartimos docencia directa, muchas veces nos ven como una figura un poco externa, y lo que intentamos es muchas veces acompañar y que nos vean como una persona más que está allí para ayudarles, precisamente para que si tienen algún problema pues a una lección de estudios o un problema familiar que llegan tarde, les amonestamos porque llegan tarde y no sabemos la causa de por qué llegan tarde. Entonces, conocer verdaderamente todo lo que está pasando es imprescindible en todo el equipo docente en un centro educativo que somos muchos, ¿vale? Entonces, hay que hacer una red de apoyo entre el propio equipo docente y luego el salto o bien a estudios posobligatorios o bien a formación profesional, ¿vale? Entonces, tenemos que ahí hacer una red de apoyos entre todos, entre universidad y centros laborales para intentar que en ese tránsito de un sitio a otro no se pierdan y darle salida a los problemas que surgen y que surgirán. Muchas gracias. Bien, tenía dos, ¿no? Alberto, escucha, en el café. Venga, en el café estaba María José. Bien, María José ya veréis, tenemos que cumplir el horario, ya están los chicos esperando. Yo no sé qué impresión se llevan ustedes, acabamos de empezar, lógicamente, pero yo, viendo el título de esta mesa redonda, que hablábamos de abismo, yo estaba un poco asustado. Tengo que confesarles que nuestro grupo trabaja en la infancia y adolescencia, pero en problemas menores que no son los que aquí estamos hablando, ¿no? Entonces, al ver el término abismo, la verdad es que me parece un término muy fuerte, ¿no? Pero ha aparecido en la intervención de nuestras expertas un concepto que a mí me ha gustado mucho y que me ha dado tranquilidad, el de vulnerabilidad inevitable. Y esto de alguna manera dulcifica, digámoslo. Pero sobre todo lo que me deja más tranquilo es que, sabiéndolo de antemano, pero aquí se ha puesto de manifiesto, tenemos grandes profesionales en diferentes ámbitos que están ayudando, que van a seguir ayudando a nuestras infantes, a nuestros adolescentes, tanto para detectar como para intervenir en cualquiera de los problemas que están afectados nuestros adolescentes. Para finalizar, sí que os doy, queridas compañeras, la palabra por si queréis apuntillar alguna cosa. Brevemente, ya siento que sea siempre brevemente, pero para cumplir el tiempo. Yo no había pensado mucho en eso, pero por unir lo que decían las compañeras, yo quizás destacaría la importancia del derecho a ser escuchado. O sea, que es un derecho jurídico, que es básico para la Convención de los Derechos de los Niños y que, sin embargo, yo creo que habéis nombrado tanto una como otra. Entonces, yo creo que cuando un menor se acerca a la edad adulta, espera que se le trate como un adulto. Y yo creo que la mejor forma de reconocerle como un adulto que transita fácilmente hacia la adultez
está el derecho a ser escuchado, pero una escucha consciente, respetuosa, pensando que tienen algo que decir, etc. Con lo cual, yo me quedaría con esa idea del abismo que podemos mitigar a través de la escucha previa a lo largo de toda la infancia de niños, niñas y adolescentes. Yo, nada, lo único pues que estoy contenta de haber participado porque veo que podemos establecer una red de apoyo y que en el café seguiremos con esa red de apoyo entre los distintos ámbitos de intervención que estamos hoy aquí. Sí, yo también, como me quedaba así como muy impactada, ¿no?, de delincuentes pero inmaduros, yo creo que antes de una persona delinquir ha transitado un camino, ¿no?, de vulnerabilidad inevitable, que decía Javier, en el que es allí donde tenemos que poner la mirada, atenta, observando, ¿no?, porque no aparece un elefante en una cacharrería así de repente. Entonces yo creo que es allí donde tenemos que poner el foco de atención. Eso es. Muy bien, pues muchas gracias. Antes de darles un aplauso, quiero haceros entrega, en nombre de la organización, de un libro que se llama La pasión de enseñar. Es uno de los ámbitos, ¿verdad?, importantes. Bueno, y ahora sí, antes del coffee, pues vamos con la siguiente actuación del alumnado del Colegio del Parque.